kilómetros por hora, a veces vientos más moderados de 50 kilómetros por hora pueden suponer un gran problema si soplan por el lateral del puente. Una estructura fina como el ala de un avión puede moverse mucho. Cuando el viento sopla alrededor de una estructura, existe la posibilidad de que cuando pase alrededor de ella se produzca un vórtice, lo que puede hacer que la estructura vibre y se mueva hacia arriba y hacia abajo. En 1940, el viento sembró el caos en el recientemente inaugurado puente colgante de Tacoma Narrows en el estado de Washington. Cuando los vientos de 65 kilómetros por hora soplaron sobre él, la delgada y flexible carretera empezó a torcerse y a vibrar. ¿No les ha pasado que, viajando en avión, han mirado por la ventanilla y han visto el ala moviéndose de arriba a abajo? En un avión no hay problema porque están diseñados así, pero no nos interesa que la estructura de un puente se mueva de esa forma ni que gire, porque puede provocar un derrumbamiento. 4 meses después de su apertura, el puente de Tacoma Narrows se desploma a causa del viento. El desastre impulsa a los ingenieros a rediseñar los puentes colgantes por completo para hacerlos capaces de soportar los devastadores efectos del viento. Estas placas que hemos colocado debajo de la estructura controlan las ráfagas de viento que pasan a su alrededor. Puede que no parezcan gran cosa, pero estas delgadas placas diagonales rompen los vórtices de aire que se originan bajo el puente. Lo que hacen estas placas es redirigir las partículas de viento y así se protege la estructura. Estamos seguros de que si lo retirásemos la estructura empezaría a vibrar y a oscilar hasta niveles inaceptables. Son absolutamente necesarios para mantener la seguridad de la estructura. Estas placas antivórtices permiten a la cubierta de la autovía comparse durante un terremoto, pero no a causa de los vientos. El tramo colgante es solo parte del puente de la bahía. Aún queda 1,5 kilómetros de agua por cruzar y los ingenieros son conscientes de que la siguiente sección deberá construirse sobre el terreno más peligroso en una zona de gran actividad sísmica, el lecho arcilloso. Construir en estas condiciones es una pesadilla para la ingeniería. Entre el nuevo puente colgante de la bahía de San Francisco y la costa de Oakland se encuentra la autovía elevada Skyway, compuesta por 2 puentes elevados que cruzan 1,5 kilómetros de agua. Los ingenieros querían construir esta parte del puente de hormigón en lugar de acero. Pero en una zona con mucha actividad sísmica, construir un puente de hormigón puede tener consecuencias desastrosas, como pudo comprobar la ciudad de Oakland durante el terremoto de 1989. Un tramo de 2 kilómetros de la autovía de 2 pisos ha quedado destrozada. Es un terremoto devastador. Ha ocurrido un accidente muy grave en Cypress con West Grand. Hay muchos heridos. El piso superior se derrumba sobre el inferior. 42 conductores pierden la vida. Uno de los primeros en llegar al lugar fue el jefe de bomberos Mark Hoffman. Había personas atrapadas. Algunos tenían extremidades u otras partes del cuerpo aplastadas. Teníamos que permanecer agachados para no respirar el humo. Había coches en llamas cerca de nosotros y materiales peligrosos. Necesitamos ayuda, hay un incendio. En todas las secciones había cadáveres, personas que necesitaban ayuda, gente gritando. Era algo mucho peor que cualquier cosa a la que nos habíamos enfrentado. Parecía la guerra. Estábamos perdiendo a nuestros amigos, a miembros de nuestra comunidad. La autovía se derrumbó en parte debido a que estaba construida sobre suelo arcilloso. Cuando los temblores del terremoto se amplificaron en el suelo blando, las columnas de hormigón se desplomaron. La parte de la autovía que pertenecía al puente de la bahía también estaba construida sobre hormigón y cimentada sobre el mismo suelo arcilloso que hay en la costa de Oakland. ¿Cómo podían evitar los ingenieros que una catástrofe similar volviese a pasar? El encargado de encontrar una solución fue el ingeniero Sayid Abbas. Durante un terremoto el barro tiembla como si fuese gelatina, y eso es un gran problema para los ingenieros de puentes. Hay que invertir mucho dinero en construir unos cimientos fuertes y robustos. Lo ideal para cimentar correctamente este puente es introducir unos pilotes en el suelo hasta el lecho rocoso. Pero en esta parte de la bahía el lecho rocoso es inaccesible puesto que está bajo 100 metros de arcilla.
Trabajando en un terreno tan inestable, ¿será capaz Abbas de construir unos cimientos sólidos? La solución, unos tubos de acero llamados pilotes que se introducen en el fondo de la bahía, pero no en perpendicular, sino en ángulo. Después de atravesar el barro blando de la superficie, consiguen llegar a una capa más densa a 100 metros de profundidad. Un cabezal de acero y hormigón en la parte superior mantiene los pilotes unidos. Los pilotes angulados proporcionan mucha estabilidad a la estructura. Hay 6 pilotes sujetando cada uno de los cabezales. Es como si un doble trípode los estuviese sosteniendo. Esta tecnología se utilizó primero en las plataformas petrolíferas, unas estructuras que deben soportar olas gigantescas y fuertes vientos, estando ancladas a un suelo arcilloso. Pero nunca antes se ha probado nada parecido con un puente. Cada pilote mide 2,5 metros de ancho, más de 90 de largo y pesa 330 toneladas. Para anclarlos al suelo hay que utilizar uno de los mayores martillos hidráulicos del mundo. A este martillo lo solían llamar la mano de Dios. Hizo un trabajo excelente. Cada golpe libera una fuerza de 5,3 millones de newtons, el equivalente a conducir un coche de carreras a 480 kilómetros por hora. En total, la mano de Dios coloca 160 pilotes en el ángulo preciso, creando unos cimientos sólidos capaces de soportar los violentos temblores de un terremoto. Pero incluso teniendo una base tan estable, los ingenieros no pueden evitar que el puente se mueva durante un megaterremoto. Y a mayor altura, más fuertes son las sacudidas. En un episodio sísmico, la estructura del puente se convierte en una piruleta gigante. Si se mueve la base, la parte superior se mueve todavía más. Los cabezales pueden oscilar medio metro. Y a nivel de cubierta se amplifica y oscila más de 1 metro. Este movimiento fue el que hizo que el puente de la bahía se partiese y se hundiera. Los ingenieros debían construir algo impensable, una carretera de hormigón armado capaz de estirarse. La solución se encuentra en el interior de la propia calzada y es otra novedad de la ingeniería. Brian Maroni está revisando esta innovadora tecnología. Unos amortiguadores gigantes llamados disipadores. Estamos en el interior de la autovía elevada del puente. Encima tenemos la calzada por donde pasa todo el tráfico. Y debajo está el sofito, a través del cual se ve la bahía de San Francisco, 30 metros más abajo. Aquí es donde se unen las dos secciones del puente. Estos son los disipadores. Es la primera vez que se utilizan en un puente y cumplen una función antisísmica. Permiten que el puente se expanda y se contraiga. Estos tubos de acero de casi 20 metros de largo oscilan como un pistón, permitiendo así que los tableros del puente se separen. De nuevo, los ingenieros han conseguido que el puente ceda por donde ellos quieren. Estos amortiguadores están diseñados para comportarse como fusibles estructurales. En caso de que hubiera un terremoto de grandes dimensiones, nosotros como ingenieros de puentes hemos decidido que esta sea la parte que pueda ceder. Esta parte del amortiguador es un poco más grande y más resistente. Esta otra, desde aquí hasta aquí, es un poco más pequeña, más fina y está hecha con un material un poco menos resistente. En caso de terremoto, esta es la parte que cedería y que se podría cambiar. Podemos extraerla, reemplazarla y que sigan circulando los coches por el puente. No sería fácil, pero se podría hacer. Los 20 amortiguadores colocados en las secciones clave permiten que los tableros se separen hasta 2 metros en caso de terremoto, haciendo que este puente de cemento oscile mucho más que el anterior de acero.
Pese a un gigantesco terremoto, el puente de la bahía mantendría a la gente a salvo y los coches seguirían circulando. La idea es no tener que tirar abajo este puente tras un terremoto, sino volver a tenerlo operativo en poco tiempo. Diseñado para durar al menos 150 años y resistir un terremoto de gran intensidad, el futuro del puente en esta zona sísmica parece estar asegurado. Pero en otras partes del mundo hay terremotos aún mayores. ¿Se pueden diseñar puentes capaces de resistir el peor terremoto enviado por la madre naturaleza? El nuevo tramo este del puente de la bahía San Francisco-Oakland se inauguró el fin de semana del Día del Trabajo en septiembre de 2013. Tras 11 años de construcción y erigido entre las dos fallas sísmicas más activas de Estados Unidos, este puente se ha convertido en el más caro del mundo tras haber costado $6.400 millones.